Siempre está José Massa con nosotros. Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Yo estuve festejando 25 años, pero vos también estuviste de festejo por el natalicio de Freud. ¿Cómo es? No, el natalicio es en mayo. Ah, el fallecimiento de El Freud. fallecimiento fue ahora el 23 de septiembre, se 23 de conmemora el septiembre. fallecimiento de Sigmund Freud. Había fallecido en Londres, tenía un cáncer de mandíbula bastante avanzado ya, tras muchas operaciones. Y ya no aguantaba más el dolor, a pesar de que era un hombre muy activo, a pesar de ese cáncer que le dolía mucho. ¿Cuántos años? Y 80 años. Ah, bastante longevo, te digo, ¿eh? Sí, sí. Bastante grande. Sí. El cáncer de mandíbula propio de su adicción a fumar. Sí, fumaba muchos Sí. cigarros esos puros. Sí. ¿No? Siempre se los ve por ahí en algunas Sí, fotos, sí. ¿no? O con la pipa también, Sí, es la sí. típica foto, también es con la pipa, ¿no? Ujú. Que Y se convirtió en un cliché del psicoanalista, ¿no? Con esa claro, también eso. pipa. Sí, en realidad el tipo que medita también, ¿viste? Porque lo ves en otras imágenes tipo la de Sherlock Holmes. Ahora, ¿qué significa para ustedes en particular la figura de Freud? Y sin dudas, esto creo yo, bueno, no, lo dicen muchos, es uno de los hombres más influyentes del siglo pasado. Me parece a mí que el legado que nos ha dejado Freud en muchos aspectos de la vida, no solo en la vida científica, tanto en las psicoterapias como en la psiquiatría, sino en la cultura también. Hoy vos escuchás, no sé, hay una canción de Callejeros, dice, ¿no? Lo reprimido quiere salir. Sí. ¿Cuántas veces decimos, che, te traicionó lo inconsciente? El chiste, los lapsus, las equivocaciones, ¿no? Todo eso ahora ha tomado, no sé, había TBR, por ejemplo, este programa que mucho tiempo utilizaba las equivocaciones de los políticos para mostrar lo que en realidad querían decir o algo, o lo que quizás quisieran haber dicho o que lo estaban tratando de reprimir y surge, ¿no? Que es un poco la teoría freudiana de velar lo oculto, ¿no? Gustavo Cerati en una de sus canciones que se llama Medium dice algo así como el fin de la pasión es que lo oculto se vea, ¿no? También es muy psicoanalítico eso de velar lo oculto. Hay como cuestiones que uno no las desconoce en realidad, la persona misma las desconoce y son las que terminan definiendo la conducta real después. A ver, yo lo podría sintetizar de esta manera. Fue un investigador de lo más cómodo porque no salía de su casa para investigar o no necesitaba ni salir de su casa porque en realidad lo que estaba investigando era lo más difícil, que es el adentro del ser humano. Yo no sé si tuvo una vida cómoda, tuvo una vida bastante difícil y lo que a mí más me sorprende y me gusta decir de él es que fue realmente alguien que la peleó bastante solo durante mucho tiempo, porque muchos de los grandes pensadores o los grandes impulsores del pensamiento en realidad pertenecían a algún movimiento, algo, y Freud fue el encargado de armar su propio movimiento psicoanalítico durante mucho tiempo, desde casi 10 años, en toda su vida. Primero él se había metido en abogacía, después no, después quiso ser, él quería ser investigador en realidad, y se dio cuenta que eso no le iba a dar dinero, porque se había enamorado de una joven, que fue finalmente su esposa. Entonces dice, bueno, voy a tener que ser médico, ¿no? Su propio mentor, investigador en un laboratorio, le dijo, mira, vos de esto no vas a vivir, ¿por qué no te dedicás mejor a la medicina? Y entonces con eso vas a andar mejor. Entonces él, dice, bueno, voy a ir por la neurología, ¿no? Y ahí se dedicó a atender pacientes, trabaja con pacientes histéricas, y empieza a descubrir un montón de cosas. Y sobre todo el poder que tiene la sexualidad, que en esa época estaba muy reprimida y hasta hipócritamente ocultada, ¿no? Durante la época victoriana fue una de las épocas donde más libros sobre sexualidad se escribieron o que tenían que ver con, no sé, con cuestiones sexuales, pero que de manera oculta se publicaban, paradójicamente, ¿no? O sea, también es una enseñanza eso, porque cuando algo más prohibido está, parece que, y es algo que Freud más no interesa en realidad. Claro, cuanto más se reprime algo, cuanto más
engendra mucho más deseo. Y entonces, bueno, cuando él empieza a hablar de estas teorías, de la sexualidad, del poder que tiene la sexualidad, que la sexualidad no es algo que aparece a partir de la pubertad, sino que ya desde la niñez aparece, que la sexualidad no es solamente genitalidad, la sexualidad es mucho más, que eso es amplia y es casi todo el potencial humano reside en el motor que es la sexualidad. Freud viene a decirnos eso y no quedaba muy bien en esa época. Y para colmo, todos sus colegas no recibían muy bien estas teorías. Hasta se le reían en la cara. Hasta fue a dar conferencias y no era tomado en serio. Pero ¿qué pasaba? Cuando un paciente no funcionaba, bueno, la última puerta, la última salida que le quedaba era, bueno, vaya a verlo a Freud. La última ratio. Y de ahí se fue haciendo famoso Freud. Porque terminaba curando todos aquellos desechos, ¿no? Con todo lo que ya no tenía cura supuestamente, ¿no? Y Freud entonces animándose sin prejuicios, además un tipo muy desprejuiciado, muy desprejuicioso para su época. Tuvo muchos hijos, 6 hijos, algunos participaron de la guerra, también fue perseguido por el ejército nazi. Por eso muere en Londres, justamente porque no quería irse de Viena él, y le recomiendan, mirá que nos están quemando tus libros, pero yo me voy a quedar acá, ¿cómo me van a...? Y finalmente le habían capturado a su hija Ana, que también continuó el psicoanálisis de niños, escribió también algunas cosas, y ahí es como que él hace un clic y dice, bueno, sí, parece que la persecución es cierta, y finalmente consiguió de alguna manera para escaparse a Londres, pero era un tipo muy vivo. Incluso para poder irse a Londres le piden que el régimen nazi le dice, bueno, usted va a tener que escribir o firmar que usted con la de Gestapo no tuvo ningún problema. Y entonces él accede y dice, sí, está bien, voy a firmar. Y entonces firma ese documento y agrega al lado de su firma, le recomiendo a cualquiera la Gestapo, ¿no? Como en un tono muy irónico y sarcástico, ¿no? Pero si vos lees al pie de la letra, él estaba diciendo que le recomendaba, o sea, muy, muy sagaz. Y finalmente pudo irse a Londres a pasar su último año ahí, porque eso fue en el 1938 y él falleció en 1939. ¿Fue reconocido en vida o en realidad el transcurso del tiempo se reconoció todos sus avances, sus estudios y su figura se fue agigantando? Él publica su primer obra psicoanalítica, porque en realidad hizo un recorrido antes. Fue en el 1900 con La interpretación de los sueños, un libro muy recomendable y muy lindo de leer. Y esos primeros 10 años se dedicó solo. Y durante esos 10 años fue, de alguna manera, atrayendo a algunos adeptos al psicoanálisis de distintos lugares de Europa. Después vinieron a dar algunas conferencias a Norteamérica, a una universidad con Jung. Pero eso ya era más cerca de 1912, ¿no? O sea que a partir de ahí sí, a partir de 10 años después empezó a tener cierto reconocimiento el psicoanálisis y fundó todo un movimiento que hasta hoy continúa, sobre todo acá en nuestro país, en Argentina y en Francia, es donde más fuerza tiene el psicoanálisis. Porque también el psicoanálisis te provoca siempre dos cosas, o te resulta muy atractivo o te produce un rechazo total. Yo no conozco gente que me diga, no hay medias tintas. Me gusta más o menos el psicoanálisis. No conozco eso. Está el que no le gusta, y colegas incluso tengo que no se dedican al psicoanálisis, prefieren otros tipos de abordajes o se dedican a otra cosa que no sea clínica, porque todo el campo de la clínica está influido por las ideas psicoanalíticas. Hoy ya no se puede pensar que no existe lo inconsciente, que no hay una represión, que no hay ideas reprimidas, que la sexualidad no tiene ninguna fuerza. Todo aquello que en su momento parecía una transgresión, hoy en realidad se analiza como un hecho real y palpable. Recordándolo a Sigmund Freud. Gracias, José, como siempre, todos los domingos. ¿Dónde te encontramos? Bien, te dejo mi teléfono, que es 3794-335619, o si no, en mi consultorio, que queda en el Centro de Estudios de Psicología y Psicoanálisis, Junín 2206.